Han pasado casi 30 años desde que Tom Cruise se colgó por primera vez de un cuarto blanco. Y ahora, después de tantas persecuciones, traiciones, acrobacias imposibles y máscaras removidas dramáticamente, Misión Imposible ha llegado a su final. Así que acompáñame a revisitar cada una de las misiones a las que se enfrentó Tom Cruise y compañía detrás de cámaras para hacer posible una de las franquicias más imposibles de todos los tiempos, que ahora, después de casi 30 años, ha llegado finalmente a su fin. O quizá no. Algo que muchos no saben es que Misión Imposible es un remake de una serie de televisión que duró muchos años en emisión desde la década de los 60. Aunque un remake que solo toma algunos elementos, como el propio título, conceptos de espías como la IMF o el icónico mensaje que se autodestruye en 5 segundos. Pero sobre todo el tema musical de Lalo Schifrin. Pero todo lo demás es nuevo, incluyendo al propio personaje de Ethan Hunt, que fue directamente diseñado para las películas, pero sobre todo fue diseñado para el propio Tom Cruise. Y es que si no fuera por Tom Cruise, estas películas jamás se hubieran realizado. En la década de los 90, Paramount tenía los derechos de la serie y estaba buscando la forma de hacer una versión cinematográfica, pero no había encontrado todavía un guión lo suficientemente bueno. Ya saben, cuando Hollywood tomaba en cuenta un buen guión. Y por otro lado, Tom Cruise era un gran fan de la serie de televisión, así que tenía algunos años con la idea de desarrollar él mismo una película. Así que, poniendo dinero de su bolsillo, inició su propia productora. Se alió con Paramount y junto al director Sidney Pollack empezó a trabajar en un primer borrador de la historia. Tom, siendo no solo el protagonista, sino el productor probablemente más importante de la franquicia, se encargó de buscar un director que fuera capaz de sacar adelante el proyecto, y en ese entonces Tom era amigo y vecino de uno de los directores más importantes de todo Hollywood, Steven Spielberg. Y aquí ustedes dirán, wow, entonces Tom le ofreció a Spielberg dirigir la película. Pues no. Pero un día, cenando con él, Spielberg le presentó a otro director de gran renombre, Brian De Palma, conocido por películas como Carrie, Scarface y The Untouchables. En este primer encuentro, Tom se llevó muy bien con De Palma y se fue a casa a ver algunas de sus películas para terminar convencido de que acababa de conocer al director que dirigiría la primera película de Misión Imposible. Brian De Palma aceptó la misión, pero no le encantaba lo que se había hecho hasta el momento en la preproducción, por lo que trajo a su propio equipo de guionistas, conformado por Steve Salian de La Lista de Schindler, David Koepp de Jurassic Park y Robert Downey de Chinatown. O sea que tenía un equipo bastante importante, así que todo pintaba muy bien y debería haber salido muy bien. Pero entonces empezaron los problemas. Koepp dejó el proyecto, pero luego regresó, se reescribió varias veces el guión porque nadie estaba muy contento con él, y es que la historia se iba escribiendo en función de las distintas secuencias de acción que Tom Cruise pedía para la película. Por ejemplo, se cuenta que fue Tom quien pidió que el enfrentamiento final de la película se diera sobre un tren en movimiento. Y este tipo de caprichos, entre comillas, no solo le daba problemas a los guionistas, sino que también metía en un aprieto a los productores y al propio Brian De Palma, pues muchas de las secuencias de acción eran imposibles. Por ejemplo, se cuenta que Brian De Palma quería grabar la escena de la explosión de las peceras de vidrio con un doble de acción porque había alrededor de 16 toneladas de agua en todos los tanques, pero Tom Cruise insistió en hacerlo él mismo. O que hubo problemas también para conseguir el permiso de grabar en un tren y el propio Brian De Palma tuvo que viajar y visitar distintos lugares tratando de conseguir el permiso, que Tom Cruise terminó consiguiendo invitando a cenar a los propietarios a un restaurante lujoso. Los rumores empezaban a sonar y se decía que había muchos roces entre De Palma y Cruise, y esto se avivó más tarde porque, bueno, De Palma no regresó a hacer Misión Imposible 2. Se cuenta que en la sala de edición fue Tom Cruise quien tomaba la decisión final de cómo quedaba una escena, e incluso para la música originalmente se había contratado a Alan Silvestri, el compositor detrás de películas como Volver al Futuro, Forrest Gump o Los Vengadores, pero Tom Cruise terminaría despidiéndolo durante la postproducción
producción, trayendo en su lugar a Danny Elfman, quien también es un gran compositor y pudo hacer un gran trabajo en el poco tiempo que quedaba de postproducción. Y si me preguntan a mí, yo no sé si Tom Cruise era muy caprichoso o no, pero me resulta por lo menos divertida la similitud entre el equipo que forma Ethan Hunt, que siempre tienen que ir reaccionando ante las decisiones que toma Ethan para cumplir su misión, y el equipo detrás de cámaras de la película que tenía que ir ajustándose en tiempo real a las decisiones que tomaba Tom Cruise. Finalmente, la película se estrenó y la premisa era sencilla. Ethan Hunt es un agente de la IMF que después de una misión fallida se convierte en el primer sospechoso de traición y se ve perseguido por su propia organización. Así que Ethan huye y forma un equipo clandestino que lo ayudará a infiltrarse en la CIA para robar cierta información que lo ayudará a descubrir al traidor y a limpiar su nombre, donde vemos una de las secuencias de espías más famosas de todos los tiempos, referenciada e incluso parodiada en muchas películas. Una secuencia que por poco no se hacía porque Tom Cruise seguía perdiendo el equilibrio y estampándose en el suelo, hasta que se le ocurrió la idea de poner monedas en sus zapatos para lograr balancearse. Al final se logró y una vez que Ethan prueba su inocencia, con algunos giros de guión y máscaras muy a lo Scooby-Doo, limpia su nombre y vive feliz para siempre. O bueno, hasta la siguiente película. Y aunque la premisa suena sencilla, digamos que no le fue muy bien en la crítica. La acusaban de ser confusa o incluso difícil de seguir, algo que suele suceder con las películas de Misión Imposible, pero eso no importó mucho porque en la taquilla le fue muy bien, lo que hizo que el estudio pusiera inmediatamente en desarrollo una segunda parte. Para la secuela de Misión Imposible, Tom Cruise quería reinventarse. Tenía la intención de hacer que cada película de Misión Imposible tuviera un tono distinto. Así que después de la salida de Brian De Palma, el director al que apuntaba Tom era en ese momento Oliver Stone, pero por temas de agenda no se pudo concretar. Así que de pronto surgió otro nombre, John Woo. Este director, que ya tenía cierto renombre en Hong Kong, se hizo cierto prestigio en Hollywood con películas como The Healer y Hard Boiled, donde perfeccionó un estilo que después sería bautizado como Kung Fu, que es básicamente una mezcla entre artes marciales y tiroteos coreografiados, algo como lo que ahorita es John Wick. Este estilo terminaría inspirando a distintos cineastas como Tarantino, los Wachowski, Robert Rodríguez y por supuesto al propio Tom Cruise, que quedó fascinado con la película Face Off. Tom llamó a John Woo, quien aceptó dirigir la secuela de Misión Imposible, pero con la condición de usar su propio estilo. Y como resultado tuvimos una secuela llena de explosiones, cámaras lentas, pistolas en ambas manos y sobre todo muchas palomas volando. Y en esta ocasión la película iniciaba con Ethan Hunt trepando una montaña sin ningún tipo de ayuda, o como Tom Cruise lo suele llamar, un miércoles por la mañana. La IMF interrumpe de forma dramática a Ethan para darle su misión en unos lentes muy futuristas, y su misión, si decide aceptarla, es recuperar un virus mortal llamado Quimera que ha sido robado por alguien muy malo. Ethan recluta a Nia, de quien termina enamorándose profundamente, o al menos por esta película, y la historia termina con un enfrentamiento en motocicleta entre Ethan y el malo muy malo. Pero bueno, finalmente Ethan consigue salvar el día y vivir feliz para siempre, o al menos hasta la siguiente película. Y por cómo suena esto, uno pensaría que salió bien, pero no fue tan así. La primera película enfrentó varios problemas de producción, pero se estrenó con tiempo de sobra. En cambio, esta secuela sufrió varios retrasos y el rodaje terminó alargándose porque el guión se reescribía mientras rodaban. Esto afectó directamente al malo muy malo de la película, interpretado por Dougray Scott, que por todos los retrasos terminó perdiendo un papel en una película de superhéroes titulada X-Men, donde iba a interpretar a un personaje muy pequeñito, Wolverine. Así que bueno, de alguna forma podemos agradecerle a Tom Cruise que hoy en día tengamos a Hugh Jackman en el traje amarillo. Pero no solo hubo problemas en el calendario, sino que John Woo terminó con un corte final de 3 horas y media, que tuvo que recortar a menos de 2 horas de duración. De nuevo hubo roces con Tom Cruise, quien insistía en rodar las escenas de acción él mismo, y al final la crítica fue bastante dura con la película, rescatando más que nada la dirección de John Woo. Pero a pesar de la crítica, adivinen, nuevamente le fue muy bien en taquilla, por lo que el estudio inmediatamente empezó a trabajar en la siguiente película.
El candidato favorito para dirigir Misión Imposible 3 fue nada más y nada menos que David Fincher, el que hizo películas como Seven o El Club de la Pelea. La cuestión es que David Fincher quería hacer una película más política, que hablara del espionaje de forma un poco más seria. Esto generó diferencias creativas con el estudio y la película pasó a manos de un segundo director, Joe Carnahan. El bueno de Joe duró más de un año trabajando en la película y sumó al elenco a Kenneth Branagh, Carrie-Anne Moss y Scarlett Johansson. Sin embargo, después de más de un año trabajando en la película, Carnahan terminó abandonando el proyecto, también por diferencias creativas. Y la producción, lógicamente, sufrió un retraso, lo que obligó al elenco que ya tenían a tristemente abandonar la película. Tom Cruise de nuevo empezó a buscar por todos lados a un digno sucesor que pudiera cargar con la dirección del proyecto, hasta que un día, y no es broma, prendió la televisión y vio algunos episodios de una serie que le gustaba mucho, Alias. Y los episodios que vio estaban dirigidos casualmente por un jovencito llamado J.J. Abrams. Bueno, no tan jovencito, pues ya tenía como 40 años, pero estaba empezando en esto del cine. Tom quedó tan fascinado por el estilo de este director que lo llamó, le ofreció la dirección del proyecto y evidentemente Abrams aceptó, a pesar de no tener ninguna experiencia dirigiendo una película. Todo su trabajo siempre había sido para la pantalla chica, para la televisión. Esto catapultó la carrera de Abrams, quien después terminó dirigiendo algunas películas de Star Trek y por supuesto Star Wars episodios 7 y 9. Pero bueno, Abrams se puso en marcha y sacó adelante el proyecto, trayendo además a algunos de sus colaboradores con los que ya se sentía más cómodo trabajando, entre ellos al compositor Michael Giacchino, convirtiéndose en el tercer compositor de la franquicia, manteniendo una rachita de grandes compositores, siguiendo a Danny Elfman y a Hans Zimmer. Pero lo que me parece más curioso es que Giacchino ya había compuesto anteriormente un tema musical que tomaba de inspiración directamente la música de Misión Imposible, el tema de Los Increíbles. Y es curioso porque además el director de Los Increíbles, Brad Bird, estaría dirigiendo la siguiente película de Misión Imposible. Pero ahorita llegamos a eso. Pero bueno, se formó un nuevo equipo detrás de cámaras y también uno nuevo delante de cámaras. Pues esta película incorporaría por primera vez a mi personaje favorito de toda la franquicia, Benji. Y el tono de la película esta vez fue un poquito más dramático. Ethan ya está retirado de su vida como espía, está tratando de hacer una vida normal al lado del amor de su vida, Julia. Sí, así de rápido olvidó a Nia. Pero bueno, un día sucede algo, muere alguien y esto lleva a Ethan a regresar a su vida de espía, esta vez no solo para salvar el mundo, sino también a la mujer que ama. La trama arranca con una de las aperturas más intensas de toda la saga. Ethan capturado, atado, viendo cómo el villano, interpretado por el increíble Philip Seymour Hoffman, en paz descanse, amenaza con matar a su esposa en su cara. Abrams apostó por una historia más emocional, más centrada en los personajes, pero sin dejar de lado todas las escenas espectaculares. Una fuga en el Vaticano, una persecución en puentes colapsando y un rescate en Shanghái con Tom Cruise colgando de un edificio sin arnés. Sí, otra vez él mismo haciendo sus escenas de acción. Y aunque la película no fue el mega éxito que esperaban, sí recaudó lo suficiente al menos para que bueno, el estudio se pusiera en marcha y empezara a trabajar en la siguiente película. A diferencia de los directores anteriores, J.J. Abrams decidió no volver a la franquicia de Misión Imposible porque quería enfocarse en sus propios proyectos, pero mantuvo una relación amistosa con Tom Cruise y se quedó en la franquicia como productor a través de su compañía Bad Robot. Y Tom Cruise entonces tenía que iniciar nuevamente la búsqueda de un director y fue el propio J.J. Abrams quien le sugirió el nombre de Brad Bird. Brad Bird ya tenía experiencia en el cine, pero solo con proyectos animados. Estuvo detrás del Gigante de Hierro, Los Increíbles y Ratatouille. Tom Cruise no estaba 100% seguro, entonces J.J. organizó una reunión con ambos donde Brad Bird soltó la primera idea de la película, escalar el Burj Khalifa. Esto enamoró inmediatamente a Tom Cruise y sumó a Brad Bird al proyecto, que terminó siendo un parteaguas para la franquicia. En esta ocasión, Ethan y su equipo son desautorizados por el gobierno luego de que un atentado en el Kremlin fuera injustamente atribuido a la IMF, sin recursos
recursos y sin respaldo, el equipo debe operar en las sombras para detener a un misterioso terrorista conocido como Cobalto, que planea desatar una guerra nuclear. Y ya desde esta entrega, por cierto, Christopher McQuarrie empezó a meter su cuchara en la franquicia, colaborando como guionista no acreditado, puliendo diálogos y reestructurando partes del guión en plena producción. Y entre esto y su amistad con Tom Cruise, llegaría más adelante a dirigir las últimas películas de la franquicia. Pero ahorita llegamos a eso. La producción de la película iba muy bien, pero la cuestión es que Tom Cruise empezó a meterse en algunas polémicas. Su popularidad y su reputación se empezaron a ver afectadas cuando Cruise empezó a criticar abiertamente a la psiquiatría, considerándola una pseudociencia, y de toda la polémica alrededor de su vínculo con la cienciología. Esto, un montón de chismes en relación a su matrimonio y el hecho de que ya estuviera llegando a sus 50 años, encendió ciertas alarmas en el estudio y empezaron a pensar en un reemplazo de Ethan Hunt. Es así que llegó a la franquicia el personaje de William Brandt, interpretado por Jeremy Renner, nuestro querido Hawkeye. Brandt era un agente con un pasado oscuro que se había introducido para cargar con la franquicia en caso de que Cruise tuviera que salirse, pero el plot twist fue que a la película le fue muy bien tanto en crítica como en taquilla, convirtiéndose en la más taquillera de la saga para ese momento. Esto compró confianza en el rol de Tom Cruise en la franquicia y en lugar de despedirlo, le dieron, adivinen, una quinta película. A partir de esta película, la franquicia tomó muchísima más forma y se convirtió en la misión imposible que conocemos hoy. Y es que Brad Bird dio un paso a un costado para concentrarse en otros proyectos, lo que permitió a Cruise incorporar a un director con el que ya había trabajado antes y con quien se sentía ya bastante cómodo, Christopher McQuarrie. Y a partir de este momento, como que en cada película se proponían un reto más grande que el anterior. ¿Y qué puede ser más extremo que treparse al edificio más alto del mundo? Quizá pueda parecer sencillo, pero esta es una de las escenas más complicadas de toda la saga. Para empezar, conseguir el permiso de trepar a Tom Cruise ahí ya era complicado, pero lo verdaderamente difícil era sostenerse con la velocidad del viento, ya que a esa velocidad un choque con un pájaro, por ejemplo, sería mortal. Tuvieron que proteger los ojos de Tom Cruise con unos lentes especiales para que pudiera abrir los ojos a pesar de la fuerza del viento, y Tom tuvo que calcular en qué momentos decir sus líneas de diálogo, porque pues tenían que ser en aquellos espacios en donde la sombra del ala del avión no le estuviera tapando la cara. Se hicieron 8 tomas y en una de ellas Tom no salió tan ileso. Lo golpeó una pequeña piedrita que al final no le hizo mucho daño, pero sí le causó mucho dolor. Es algo así como si te golpeara una bala. Pero esta no fue la única secuencia de acción. Está también la escena bajo el agua, por ejemplo, donde Tom Cruise rompió el récord aguantando la respiración por 6 minutos, récord que se volvió a romper más tarde por Kate Winslet en Avatar 2, por cierto. O está la escena de las motos, que también casi le cuesta la vida. Se ha dicho que durante la película Tom Cruise se lesionó como 6 veces, y con toda esta carga de acción, ¿qué se podía esperar de la película? Bueno, esta vez ya se siente mucha más continuidad y no como un soft reboot de la franquicia como se sintieron las anteriores, y en parte es porque mantuvieron al equipo ya conformado de Benji, Luther y Brandt. Esta película también introdujo al personaje de Ilsa Faust y de Solomon Lane, que tuvieron su debido peso más adelante en la franquicia y no se sintieron solo como el malo de turno y el nuevo interés amoroso. Y me voy a saltar la premisa porque en este punto sí se empieza a sentir ya un poco repetitivo, pero digamos que el fin justifica los medios, y en este caso el fin es esta espectacularidad que consigue Tom Cruise con sus escenas de acción, y en ese sentido la película se la vuela. Ya saben, le fue bien en crítica, le fue bien en taquilla, y así llegó la siguiente: el camino al final de esta franquicia. Después de todas estas películas, después de tantas misiones y lesiones, la franquicia empezaba a sentirse repetitiva. La vara estaba muy alta, era difícil superar lo que se había hecho. Y entonces llegó la que para muchos es la mejor película de la franquicia, Fallout. Y es que no solo innovó en la parte técnica y se superó en la acción también, sino que por fin empezó a hacer que todo lo anterior tuviera cierta coherencia. Trajo de regreso al personaje de Solomon Lane, Benji, Luther, Ilsa, hasta Julia, su ex esposa y su primer
bueno, segundo gran amor de su vida, regresa para darle coherencia a esta saga y recordarle a Ethan Hunt por qué no puede tener una vida normal, por qué está condenado a ser un espía, a salvar el mundo en el anonimato. Curiosamente, el personaje de Jeremy Renner no regresó, y aunque se supone que es porque estaba grabando Avengers Endgame, yo creo que pues si originalmente era el reemplazo de Tom Cruise, tal vez dijeron, mira, vámonos olvidándonos de eso. Pero sacaron a Hawkeye y metieron a Superman. Henry Cavill con ese bigote que causó estragos en el DC Universe, quizá una de las muchas razones por las que este universo empezó a fracasar, pero bueno, efectos secundarios porque su aparición acá es una de las mejores que ha tenido la franquicia. Esa escena del baño, muy a lo John Wick, esos giros de guión en el tercer acto, muy a lo Misión Imposible 1, y sobre la acción, si pensábamos que no se podía superar, estábamos muy equivocados. El salto Halo se grabó real. ¿Recuerdan las 8 tomas del avión en la película pasada? Bueno, en esta película Tom Cruise, Henry Cavill y el camarógrafo saltaron de un avión a más de 7000 metros de altura más de 100 veces. Tuvieron que diseñar un casco especial con oxígeno y una cámara pegada a la cara. Pero no solo era lanzarse, no. Querían grabar la escena en un atardecer. Esta escena es el La La Land de Misión Imposible. La luz del atardecer solo duraba 3 minutos por día, así que solo podían grabar un salto al día. Y así lo hicieron por 3 semanas. Y de todas las tomas, solamente 3 fueron utilizables, porque claro, es difícil controlar la cámara mientras estás cayendo a más de 300 km por hora, incluso si está pegada a tu casco. Y esa es solo la primera secuencia de acción de la película. Está la persecución en París, y obvio nos faltaba ver a Tom Cruise pilotear un helicóptero, así que claro, tuvo que aprender desde cero y pues lo vemos pilotar un helicóptero. Y también está la persecución en Londres, donde Tom Cruise, para disimular su inmortalidad, se rompió el tobillo saltando entre 2 edificios, algo que quedó en el corte final de la película. Como era de esperarse, la película fue un éxito y parecía que ya habían encontrado la fórmula perfecta, ya habían cumplido su misión, y es que no solo se convirtió en la más taquillera de toda la franquicia, también fue la mejor calificada por la crítica, considerada por muchos una de las mejores películas de acción de la década. Así que claro, no podían detenerse ahí, y después de esta película nos esperaba una última misión. Se sabía desde el principio que serían 2 proyectos separados, pero se habían pensado como 2 grandes partes de una sola película. Una última gran historia que le diera un cierre digno al personaje de Ethan Hunt. Y es que a pesar de que Fallout tuvo un gran recibimiento en taquilla, tanto Christopher McQuarrie como Tom Cruise pensaban que era momento de ir concluyendo esta historia. Empezaron a pensar en otros proyectos, a querer contar otras historias. Por ejemplo, durante la producción de esta película, ambos trabajaron en Top Gun Maverick. Y por otro lado, el tiempo seguía avanzando y Tom Cruise, a pesar de ser un superhumano, está llegando a una edad en la que cada vez es más complicado mantener el mismo ritmo y superar la vara que deja la película anterior. Así que después de Fallout, lo más lógico para ellos fue terminar la historia en lo alto. Pero como siempre en esta franquicia, las cosas no salieron tal y como esperaban. Para empezar, entre Fallout y Dead Reckoning parte 1 pasaron 5 años. Y es que fue en plena producción cuando cayó la pandemia del COVID-19. 12 miembros del crew dieron positivo, y aunque Tom Cruise rentó un crucero para que todo el equipo de producción pudiera mantenerse aislado, la película empezó a retrasarse y esto le costó dinero al estudio, al grado de que terminó convirtiéndose en la película más cara, ya no solo de esta franquicia, sino una de las más caras de la historia, y la más cara que había producido el estudio hasta que llegó su secuela. Y bueno, estos retrasos también le costaron al estudio algunos movimientos de casting. Por ejemplo, Nicholas Hoult había sido casteado como el villano de la película, pero después del COVID la agenda simplemente ya no cuadraba. Y en búsqueda de contar una historia que reflejara un conflicto más actual de nuestro 2025, llegaron a la conclusión de que necesitaban una amenaza muy distinta a lo que se había visto en toda la franquicia, una IA. Y como buena conclusión de una saga, trajo de regreso a personajes de películas anteriores y le dio cierre a otros. En esta película en particular, y en una de las mejores escenas, nos despedimos del personaje de Rebecca Ferguson, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan los intereses amorosos de Ethan Hunt, así que inmediatamente conocemos al nuevo amor de su vida, Grace. Y junto a este nuevo equipo, ahora Ethan tiene que buscar una llave que es la clave para desactivar a esta inteligencia artificial. Volvemos a tener una escena en un tren, homenajeando a la primera película, pero la gran secuencia de acción de esta película fue un salto en paracaídas, desde un acantilado.
en motocicleta, cayendo en un tren en movimiento. Bueno, lo último del tren no se hizo realmente, pero Tom tuvo que hacer más de 500 saltos en paracaídas y más de 13,000 saltos en motocross durante un año para prepararse para esta escena. Vean al pobre de Simon Pegg todo asustadito. Tom Clementieff, por cierto, también se unió a la película, primero en un rol antagonista, y se contagió de este interés por hacer sus propias escenas de acción y acrobacias y tal, tanto que al finalizar la película terminó recibiendo un regalo de Tom Cruise, sus primeros saltos en paracaídas, así que todo el equipo la terminó apodando Pom Cruise. La cuestión es que después de 5 años, una pandemia de por medio, un presupuesto inflado y además que, seamos honestos, la película anterior fue mejor, la taquilla de Dead Reckoning parte 1 no tuvo el impacto deseado y terminó perdiendo algo de dinero, lo que llevó al estudio a que la segunda parte de la película ya no se llamara parte 2. Así que ahora tenemos una película que se llama parte 1, así al aire nomás, parte 1. Pero bueno, su secuela inmediata llegó este año, la segunda parte de esta película, la última misión de Ethan Hunt. Dicen. Cuando Tom Cruise inició esta aventura tenía 33 años y ahora que ha terminado esta misión está a punto de cumplir 63. Esta fue la aventura de su vida y ha llegado a su final, pero tenía que llegar a su final y esperemos que así lo sea. En entrevistas suele evadir la pregunta de si es la última película y bueno, al final Ethan Hunt no ha muerto, o bueno, sí ha muerto pero lo revivieron, así que quizá el mundo lo vuelve a necesitar más adelante. Y yo entiendo que quiera dejar la puerta entreabierta, pero honestamente no creo que volvamos a tener otra Misión Imposible, o al menos no una protagonizada por Tom Cruise. Creo que para todos, incluyéndolo a él, era necesario terminar la franquicia en lo alto y el dividir la última gran misión en 2 partes le terminó funcionando bastante bien porque esta segunda mitad es la más extrema de ambas partes. Pero también es la película con mayor duración, la más cara de todas y tristemente no es una de las más taquilleras. Se estrenó el mismo fin de semana que Lilo y Stitch y perdió la pelea en la taquilla. Ya no hay demasiado interés por Misión Imposible, o al menos no lo suficiente para compensar el costo de la producción con los sueldos que hay que pagar, las acrobacias, los seguros. El presupuesto termina yéndose al cielo. Pero al final quizá esto es bueno para Tom Cruise, porque aunque esa última película quizá no es la mejor, termina muy bien con esta franquicia. Tenemos estas grandes escenas de acción que realmente están a la altura de las últimas películas de Misión Imposible, sobre todo esa escena debajo del agua, y aunque Cruise evade mucho la pregunta y aunque Ethan siga con vida, la película se siente como un cierre. Hay un montón de flashbacks a otras películas, casualmente ninguno de Brandt, pero le dimos la despedida a Luther, trajimos un poco de fanservice con personajes del pasado y realmente es una misión difícil de superar, sobre todo para un Tom Cruise que quizá quiera concentrarse en otros proyectos. Ahora mismo tanto él como Christopher McQuarrie están trabajando en la tercera película de Top Gun, que yo siento que es a donde apunta Tom Cruise ahorita. Eso y bueno, su película en el espacio. No es broma, Tom Cruise literalmente va a ir al espacio. Y con todo eso y la falta de quizá un digno sucesor en la franquicia, digo, Henry Cavill podría haber cubierto ese rol, pero lo sacaron y a Jeremy Renner simplemente lo olvidaron, pero seamos sinceros, creo que nunca fue una opción real para reemplazar a Tom Cruise. Quizá ya vaya siendo momento de, bueno, despedirnos de esta franquicia y dejarla descansar. Y ya quizá en algún futuro veamos a un Tom Cruise de 98 años con apariencia de 40 pasar la antorcha al siguiente agente de la IMF. Algún futuro personaje digno de cargar con la franquicia si es que decide aceptar su misión. Si les gustó el video, déjenmelo saber acá abajo y regálenme un like o su suscripción para ver más contenido como este. Déjenme saber cuál es su Misión Imposible favorita y quién creen que sea esa persona digna de cargar con la franquicia. Este video se autodestruirá en 5 segundos. Muchas gracias por llegar hasta acá y sígueme si te gusta el cine. Bye bye.